Hola, bienvenidos a este nuevo video donde con la programación lineal resolveremos un problema de optimización. Un problema que ya habíamos planteado previamente en un video que pueden ver el enlace en la parte inferior. Entonces, el problema consistía en lo siguiente. Usted había adquirido 150 toneladas de un terreno que era adecuado para sembrar hortalizas. Y en esta tabla podemos ver las dos hortalizas que eran opciones de siembra, cebollas y papas, y donde vemos algunos datos. Cuánto se produce de cada una de ellas por hectárea, cuál es el beneficio en la venta y los recursos que se necesitaban para esa producción, ¿no? Les recuerdo, en el link que está en la parte inferior, detallamos más, vamos un poco más lentamente en el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, con esos recursos y la disponibilidad de esos recursos, nosotros debíamos, ¿verdad?, determinar cuántas hectáreas había que sembrar de cada tipo de hortaliza para obtener el máximo beneficio. Ahí esa es la palabrita optimizar. Nosotros aquí, con la ayuda de la programación lineal, vamos a obtener cuántas hectáreas sembramos de cebolla y cuántas de papa para que el beneficio que obtengamos sea máximo, ¿no? Y entonces, por supuesto, cuando determinemos las hectáreas de cada una de ellas, también vamos a determinar cuál es el beneficio que se obtiene. Entonces, para eso, nosotros necesitábamos determinar cuáles eran las variables. Todo esto, les repito, ya lo hicimos en el video anterior. Nuestras variables eran las hectáreas de cebolla, que las denominábamos X, y las hectáreas de papa, que las denominábamos Y. Otra cosa que habíamos determinado era la función objetivo en la que queremos maximizar, que es el beneficio. ¿Y cómo calculamos el beneficio? La cantidad del beneficio que tenemos por cada kilo, en este caso de cebolla, 1000 kilogramos por tonelada para transformar todo eso a tonelada, ¿verdad? Las toneladas que podemos producir por cada hectárea y la cantidad de hectáreas que vamos a sembrar. Con esto teníamos nosotros el beneficio por la venta de la cebolla. Igualmente teníamos en la parte derecha el beneficio por la venta de las papas. La suma de las dos nos da el total de beneficio. Fíjense que aquí tenemos que no conocemos el valor de X, no conocemos el valor de Y. Eso lo obtendremos cuando solucionemos el problema. Y lo otro que habíamos definido eran las restricciones, ¿verdad? ¿Qué limitaciones que tenemos? ¿Qué cosas nos exigen? Entonces, tenemos una limitación por hectárea, tenemos la cantidad de agua, tenemos abono, mano de obra, el equipo, y también teníamos que cumplir con una disposición que era por lo menos producir 1000 toneladas de cebolla, por lo menos producir 1000 toneladas de papa. Y las dos últimas que eran las de no negatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que las hectáreas de cebolla tienen que ser mayor o igual que cero, no pueden ser negativas. Yo puedo sembrar 100 hectáreas de cebolla, puedo no sembrar nada, pero yo no puedo decir que voy a sembrar menos 50 hectáreas de cebolla. Por eso, este valor de X, al igual que el valor de Y, tienen que ser superiores a cero. ¿Okay? Entonces, hasta aquí nosotros habíamos planteado el problema, que lo podemos visualizar en el video anterior, que el enlace está en la parte inferior. Y entonces, ahora lo vamos a resolver con uno de los tres métodos que habíamos ofrecido, ¿verdad? El día de hoy lo vamos a resolver, perdón, con el apoyo de una hoja de cálculo, en este caso de Excel. Entonces, aquí tenemos los datos del problema, está la tabla, que si yo tengo la costumbre de colocar los datos en color rojo para diferenciarlo fácilmente. Fíjense que aquí inclusive tengo datos que nos dan en el texto. Por ejemplo, disponemos de 150 hectáreas. Yo lo pongo aquí en una celda porque eso lo voy a utilizar yo como un dato. Y el 1000 que nos ponen de que debe ser la producción mínima, también lo pongo aquí y lo marco en rojo para diferenciar los datos. ¿Ok? Entonces, comencemos.
ahora con la ayuda de la hoja de cálculo a resolver este problema. Entonces, lo primero que vamos a definir son las variables. Vamos a definir en qué celda van a aparecer las variables, ¿verdad? Nosotros tenemos, ya lo habíamos dicho, las hectáreas de cebolla, ¿verdad? Y las hectáreas de papa. ¿Ok? Esas son nuestras dos variables. ¿Ok? En esta celda que está aquí, ¿verdad? Que sería la I14, ahí va a aparecer, cuando resolvamos el problema, va a aparecer un número y eso nos va a representar la cantidad de hectáreas que vamos a sembrar de cebolla, y en la celda E15 la cantidad de hectáreas que vamos a sembrar de papa. Yo aquí las voy a poner, ¿verdad?, de otro colorcito para que la diferenciemos fácilmente. Esas dos celdas es donde nos van a aparecer las variables. No sabemos cuánto es. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa debemos nosotros definir? La función objetiva. Vamos a colocarlo por función objetivo. Entonces aquí dijimos que íbamos a maximizar. Entonces, un poquito más para que se visualice completo. Entonces, en esta celda, nosotros vamos a obtener el valor de la función objetivo. Ese valor de la función objetivo, habíamos dicho que era el beneficio. ¿Cómo calculamos nosotros el beneficio? ¿Ah? Multiplicar, ¿ah?, ¿sí?, lo que se produce en toneladas por hectárea por la cantidad de hectáreas que no conocemos, ¿ah?, de la cebolla, por el beneficio que nos da cada kilo que vendamos de cebolla. Y recuerden que por ahí estaba el 1000 para transformar, ¿verdad?, esos kilos que estamos aquí expresando en dólares, en el beneficio, por las toneladas de las hectáreas. Entonces aquí iría el 1000. Eso nos da el beneficio de las ventas de la cebolla. Que tenemos que ahora más, ¿ah?, el beneficio, que sería lo que yo produzco por cada hectárea, por la cantidad de hectáreas que siembre de papa, por el beneficio por cada kilo, por los 1000, transformar cantidad de kilos en toneladas. Eso que tenemos ahí es el valor del beneficio que obtendría. Vamos a resaltarlo, ¿verdad?, roja con fondo amarillo. Vamos a ver por qué yo lo utilizo. ¿Para qué me ayuda eso? Aquí tenemos el beneficio, ¿verdad? Obviamente ahorita es cero porque no estamos sembrando nada. Vamos a ponerle aquí un valor, ¿verdad? Recuerden que esos valores, esas variables, nos las va a dar cuando solucionemos el problema. Ahorita yo puedo poner un valor, por ejemplo, 100 hectáreas de cebolla. Ahí tenemos el beneficio, sí. Sembramos 100 hectáreas de cebolla, obtendríamos 2,5 millones de dólares de beneficio. Ahora, si no sembramos nada de cebolla y sembramos 100 de papa, pues apenas tenemos 500,000 dólares de beneficio, ¿verdad? Entonces aquí nosotros no vamos a poner valores, vamos, vamos a dejar los 100 en los dos, ¿ok? Pero recuerden, esto me va a cambiar, ¿verdad?, para que aquí me dé el máximo, pero hay algo todavía que no hemos considerado, que ya lo tenemos que hacer, que son las restricciones, ¿verdad? Nosotros tenemos que colocar las restricciones ahí. Entonces, ¿cuáles fueron las restricciones que planteamos? ¿Se recuerdan cuántas eran? 9 restricciones. Ok, entonces vamos a colocarla. La primera se refería a las hectáreas. ¿Ah? Entonces, nosotros aquí vamos a utilizar, vamos a ver, estas 3 columnas. ¿Cuántas hectáreas nosotros vamos a sembrar? No sabemos, pero sí conocemos que el valor que nos da aquí en esta celda y más el valor en esta otra celda nos da el total de hectáreas.
este total de hectáreas tiene que ser menor que ¿qué cosa? A que las hectáreas que están disponibles. Fíjense, por eso yo puse ese 150 ahí aparte, ¿verdad? Y lo puse de rojo, eso es un dato. Entonces, la suma de estas dos no puede ser superior a 150. Entonces, fíjense, yo aquí puse arbitrariamente 100 y 100, pero ya esto no me está cumpliendo con las restricciones. Entonces, eso ya lo ajustará cuando resolvamos el problema. Entonces, ¿qué otra restricción tenemos? Bueno, la que se refiere a los recursos. Por ejemplo, agua. El agua. ¿Cuánta agua voy a utilizar yo? Fíjense, esta es la cantidad de litros por hectárea de cebolla, ¿verdad? Multiplicado por la cantidad de hectáreas de cebolla que yo siento, más el agua que necesito por cada hectárea de papa, por la cantidad de papa o de hectáreas de papa que yo voy a sembrar. ¿Okay? Entonces, eso tiene que ser menor que qué cosa, que la disponibilidad de agua que tenemos. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí ya nos estamos pasando. Recuerden que estos valores que yo puse aquí fueron arbitrarios. Yo puedo poner, vamos a poner aquí 50. Ok, ahora sí, estoy cumpliendo con esta restricción, pero no cumplo con esta segunda restricción. Entonces, por eso yo no voy a estar tanteando a ver qué es eso. Eso me lo va a resolver el problema. Vamos a seguir aquí con las restricciones. ¿Ya? Otro recurso sería el abono. Entonces, ¿qué sería la cantidad de kilos que yo utilizo por cada hectárea de cebolla, ¿verdad? Más la cantidad de kilos que utilizo por cada hectárea de papa por la cantidad de hectáreas de papa. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ser también menor que la disponibilidad de abono que yo tengo, que son 120. ¿Ok? Vamos ahora con la mano de obra. Yo requiero 20 horas hombre por cada hectárea que voy a sembrar de cebolla, más 25 horas hombre por cada hectárea que voy a sembrar de papa. Eso tiene que ser también menor que lo que yo tengo disponible de mano de obra. ¿Ah? Aquí, ya me pasé, tengo 150 aquí y me paso en agua y estoy usando más mano de obra de la que tengo disponible. O sea que ya esta combinación de 100 y 50 no es posible porque no cumplo con todas las restricciones. Recuerde que tengo que cumplir no con la mayoría, no con casi todas, sino con absolutamente todas. Entonces, la otra que se refiere al equipo, ¿verdad? Sería las horas máquina que yo requiero por la cantidad de hectáreas, ¿verdad? Que voy a sembrar de cebolla, más las horas máquina por cada hectárea de papa, por la cantidad de hectáreas de papa. ¿Okay? Y igualmente, esto tiene que ser menor que la disponibilidad de horas de equipo, que sería esas 1600. ¿Okay? Fíjense que si estoy parejito. Ok, entonces nos faltan 4 restricciones más. Si no me da espacio, vamos a ponerlas por acá. ¿Cuáles serían las 4 restricciones que faltan? Dicen que yo debo producir por lo menos 1000 de cada una. Entonces, ya aquí no se refiere a restricciones del tipo de recurso, sino de exigencias que me dan, ¿verdad? Por aspectos comerciales o cualquier otra situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que yo voy a producir de cada uno, como la calculo, o vamos a identificar aquí primero. Vamos a sacar primero la de cebolla. Entonces, ¿cómo calculo yo lo que voy a producir de cebolla? Yo tengo que ir la producción en toneladas por hectárea multiplicado por la cantidad de hectáreas. ¿Ok? ¿Ok? Esa cantidad de toneladas tiene que ser mayor que lo que me pusieron a mí de mínimo. Yo debo producir por lo menos 1000 de cebolla. ¿Ah? Y por aquí voy a producir de papa. Entonces, la producción por tonelada por
las hectáreas de papa que siembre, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esto tiene que ser mayor que este 1000 que tenemos. ¿Ok? Y nos faltan dos. ¿Cuáles esas dos nos faltan? ¿Recuerdan? ¿Verdad? Estas tienen que ver con que las variables no pueden ser negativas. O sea, que la cantidad de hectáreas que yo voy a sembrar de cebolla tiene que ser mayor que ¿qué? Cero. Mayor o igual. Vamos a ver que aquí estos que yo le estoy poniendo, la desigualdad que yo estoy colocando, es simplemente un recordatorio. Porque cuando haga la segunda parte que en esta resolución, vamos a ver cuál es el que en verdad marca la pauta. Y por aquí tenemos la papa, que también las hectáreas de papa tienen que ser mayor que cero. ¿Okay? Vale, yo no puedo sembrar menos 100 hectáreas de papa. Puede que no siembre nada de papa, pero menos 100 no tiene sentido. Entonces ya tenemos planteado todo esto. Fíjense, aquí están, todas estas son las restricciones. Como habíamos dicho, eran 9 restricciones. Aquí tenemos. ¿Eh? Y entonces ahora vamos a solucionar el problema con la hoja de cálculo. Así. ¿Verdad? Entonces fíjense, aquí en la pestaña de datos vamos a ir a Solver. A lo mejor hay algunos de ustedes que no tienen eso activado. Si no lo han usado, no tienen por qué tenerlo activado. Entonces, para activarlo, ¿qué debemos hacer? Vamos aquí, pestaña de archivo, por aquí abajo están opciones y por aquí está complementos. ¿Ah? Y fíjense, aquí en la parte inferior dice complementos de Excel, IR. Entonces vamos ahí y nos aparecen algunos complementos. Fíjense, en mi caso, yo tengo activado 3, incluyendo al solver. ¿Verdad? Entonces, el que no le aparece al solver en la parte superior es porque esto lo tiene sin marcar, ¿verdad? Entonces seleccionamos aquí solver, ya yo lo tenía seleccionado, ¿verdad? Pero no hay problema en que lo haga. Le doy y entonces ahora ustedes deben tener el solver, les debe aparecer. ¿Ok? Entonces, ese es un complemento de Excel que ayuda a resolver problemas de programación lineal. Entonces, bueno, vamos a utilizar el solver. Solver. Vamos a abrir esta ventana. Y fíjense, lo primero que nos dice es establecer el objetivo. Ahí debemos indicarle cuál es la celda en donde va a estar la función objetivo. Entonces, por eso, yo lo marco de esta manera para que sea fácilmente identificable, ¿verdad? La I13 es donde me va a aparecer ese número. Ese numerito, él va a hacer iteraciones, ¿verdad? Con su algoritmo que tiene determinado para que sea lo mayor posible, ¿verdad? De donde aquí yo selecciono, fíjense, puede ser lo máximo, puede ser lo mínimo, o puede ser que apunte a un valor determinado, ¿verdad? Yo voy a poner lo máximo, ¿verdad? Es lo que queremos, maximizar los beneficios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Porque vamos a cambiar algunas celdas, las celdas variables, que son estas dos que están aquí, que yo las selecciono. Y por eso las pinté también, para que sean fácilmente identificables cuáles son las celdas que voy a cambiar. Entonces, él me va a dar en la celda I13 el máximo valor cambiando esta celda, pero tiene que cumplir con las restricciones. Aquí yo voy a agregar las restricciones. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí yo voy a colocar como todas estas tienen el mismo sentido, ¿verdad? La misma desigualdad, menor o igual que. Entonces yo puedo seleccionar este grupo, selecciono estas 5 celdas, menor que estas 5 limitaciones, ¿verdad? Que están del lado derecho. Entonces, ¿cómo me funciona esto? Que 150 tiene que ser menor a este 150. Esto que aparece aquí en esta celda tiene que ser menor a lo que está en esta celda, ¿verdad? Entonces, aquí que me los agrupe simplemente para cuestión de cargar las restricciones de una manera más fácil, ¿verdad? Entonces yo, como todavía no las he agregado todas, le doy aquí a agregar y tengo opción de agregar a otras más. Fíjense, ahora voy a agregar estas 4 que están aquí. Y ahora el sentido sí se lo voy a cambiar. Ahora tienen que ser mayor o igual a estas 4 valores que están aquí.
Fíjense que por eso yo les decía que este es el que en verdad me va a marcar si es menor o igual, mayor o igual, igual a cero, de que aquí yo puedo escribir lo que yo quiera, pero este es el que me vale. Claro, yo coloco aquí mayor para acordarme. Después cuando yo esté cargando, oye, ¿esto era mayor o menor? Ah, no, yo escribí mayor, bueno, vamos a ponerlo mayor o igual. ¿Ok? Entonces ya tenemos cargadas las 9 restricciones. Ya tenemos la celda objetivo, que es maximizarla, cambiando estas dos celdas y con estas 9 restricciones. ¿Ok? Entonces vamos a darle resolver. Así, ¿verdad? Y aceptamos. Aquí nos dice, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones. Hay algunos casos que entonces aquí nos aparece esto en rojo y nos dice que no cumple con todo, que no hay ajuste, entonces uno tiene que revisar qué puede hacer. ¿Verdad? Entonces aceptamos y vemos los valores. Entonces ahora podemos ver los resultados después de haber corrido el solver. Pueden observar las variables. Tenemos hectáreas de cebolla 100, hectáreas de papa 40. La función objetivo nos da el beneficio alcanzado sería de 2.700.000. Con eso estamos respondiendo las dos preguntas. ¿Cuántas hectáreas se deben sembrar de cada tipo de hortaliza para obtener el máximo beneficio? Fíjense, ahora alguno preguntará, bueno, pero ¿por qué si disponían de 150 hectáreas solamente utilizaron 140? Pareciera que mientras más hectáreas siembro, más beneficio debería obtener. Ah, pero esa respuesta la podemos obtener cuando comparamos las restricciones. Fíjense que aquí en las primeras hectáreas no podemos pasar de 150, llegamos a 140, disponíamos de 9 millones de litros de agua, solamente usamos 8 millones, 120.000 kilos de abono y usamos 108.000. Por aquí teníamos 3.200 horas disponibles de mano de obra, usamos 3.000, pero mire el equipo, 1.600 horas disponibles y utilizamos las 1.600. No podemos sembrar más porque no tenemos más horas disponibles. ¿Ya? Entonces, esto también nos puede servir para nosotros hacernos la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Ya? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos más disponibilidad de agua? Eso no nos cambia. Más disponibilidad de abono no nos cambia, porque el que nos está restringiendo todo esto son las horas de equipo. Si yo quiero obtener más beneficio, algo que debería cambiar es las horas de equipo disponibles. Ok, entonces con esto hemos resuelto el problema utilizando el apoyo de la hoja de cálculo. Esta es una de las 3 maneras que vamos a ver cómo resolver este problema. Entonces, nos vemos en el próximo video en donde obtendremos este resultado con otro método. Hasta luego.